Cuadrática se denomina f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, siendo que ax al cuadrado es el término de cuadrática, bx el término lineal y c el término independiente. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función cuadrática en la que el gráfico nos va a terminar dando con las ramas hacia arriba. La función dada es x a la 2 más 2x menos 3 y se reemplaza en xb menos b sobre 2 por a, que en este caso sería menos 2 por 2 por a, que acá iría como un 1 invisible. En este caso se puede simplificar y el resultado da x del vértice es igual a menos 1. Después, para poder reemplazar y del vértice, se hace el reemplazo con el valor de x que nos acaba de dar. Entonces se pondría menos 1 a la 2 por 2 por menos 1 menos 3. En este caso, si separamos en términos, nos da 1 menos 2 menos 3 y el resultado de y del vértice es igual a menos 4. Y al final, el vértice, que es el punto en el que va a ir la gráfica, es menos 1 menos 4. En este caso iría menos 1 y menos 4. Menos 1 va en las x y menos 4 va en las y. Ese es el punto y este es la línea del vértice. Después, para poder saber la ordenada del origen, te das cuenta simplemente porque el término independiente es el que vale. Y como es un punto, sería para las x0, para las y menos 3. En este caso, por eso en la gráfica lo pusimos así, sería menos 3. Y como es una clase de ventaja, puedes hacer la simetría, que si acá tenés un cuadrito de diferencia, como lo vemos ahí, acá también se va a hacer el mismo cuadrito de diferencia. Y se hace el otro punto, a la misma altura. Por último, para poder averiguar las raíces o ceros, se hace la fórmula de cuadrática, que es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En este caso se reemplaza con los valores. Menos b sería menos 2 más menos 4, porque en realidad es b sería 2 al cuadrado es 4 menos 4 por a, que vale 1, acá es equivalente a 1, por menos 3, que sería ese valor, sobre 2 por a, que sería de nuevo 1. Después de resolver la raíz, nos da 4, entonces se daría menos 2 más 4 es 1, dividido 2 nos da 1 positivo. Y después, menos 2 menos 4 es menos 6, dividido 2 nos da 3. Como vuelven a ser puntos esto, nos da 1 para las x, 0 para las y. En esto es lo mismo. 3 para las x, 0 para las y. Volviendo al gráfico, lo ponemos. 1 positivo y 3 negativos. 1 para las x, 0 para las y, menos 3 para las x, 0 para las y. Para graficar una función cuadrática, debemos saber cuáles son sus cuatro principales puntos. Estos son el vértice, la ordenada del origen, eje de simetría y raíces. Ahora vamos a ver cómo se saca cada uno de ellos. El principal punto que vamos a sacar es el vértice, que como verán su fórmula es menos b dividido 2 por a. Podrán ver también que nuestra fórmula tiene solo letras, pero nuestra función tiene solo números. Entonces vamos a reemplazar en nuestra función los números por letras.
siendo que a va a ser el término x al cuadrado, ¿sí? B menos 5x y C 4. Si reemplazamos en nuestra fórmula, tenemos que nos da positivo el número 5. ¿Por qué? Porque en nuestra fórmula tenemos menos b, que es ese menos ya es propio de la fórmula, y menos 5, que es ya de la fórmula de la función también. Bueno, una vez que ya tengamos entendido eso, si nos fijamos, menos por menos es más. Entonces por eso se queda 5 positivo. Después pasamos a resolver nuestra fórmula. Y nos quedaría 5 medios, que sería 2,5. Como toda función, cada uno de sus elementos tiene que tener dos puntos, uno de x y uno de y. Este que acabamos de sacar es un punto de x, sería x del vértice. Ahora vamos a pasar a sacar y del vértice. Como verán, para sacar y del vértice debemos reemplazar el valor que nos dio en x del vértice y lo reemplazaremos en la función. Y nos quedará 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 4. Una vez realizado esto, el punto nos quedará 5 medios, punto y coma, menos 9 cuartos. Siendo que 5 medios es el punto de x y menos 9 cuartos el punto de y. Esos puntos son los que vamos a graficar luego. Como podrán ver, ahora vamos a sacar la ordenada al origen. La ordenada al origen es el último numerito que nos queda, que es el término coeficiente, que es el que no contiene ninguna x. Una vez que tengamos esto, ya tenemos listos los puntos. La ordenada al origen siempre va en la recta de la y. Y vamos a marcar 0 para las x y 4 para las y. Ahora para sacar el eje de simetría no necesitamos ninguna otra cosa que nada más que compararlo con el vértice. La x, ¿sí? El eje de simetría que va a pasar por punto x es exactamente el mismo que en la b, la x del vértice. En este caso sería 2,5. Entonces nos quedaría x igual a 2,5. Este sería el punto por donde debe pasar la cóncava. Ahora vamos a sacar las raíces. Como podrán ver, siempre debemos igualar la y a 0, cosa que vamos a pasar los otros términos. En este caso hemos pasado 5x menos 4, siempre pasándolo por el otro lado, de manera de que nos quede de distinto signo. Pero ocurre una cosa, que tenemos x al cuadrado. Y x al cuadrado no se puede pasar para el otro lado porque tiene un exponente arriba y no se puede pasar como raíz cuadrada. Entonces pasamos a utilizar alguno de los casos de factoreo. En este caso vamos a utilizar el séptimo caso. Como podrán ver, el séptimo caso lleva una fórmula bastante compleja y un poquito difícil. Esta fórmula es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Como vieron en los casos anteriores, para sacar el vértice reemplazamos varias letras, ¿sí? Y dentro de todas teníamos a, b y c. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar a, b y c. Ya tenemos los puntos listos, que son a, que era igual a 1, b igual a 5 y c igual a 4. Una vez que ya reemplacemos, nos va a quedar 5 más menos raíz cuadrada de menos 5. Ahí podemos ver que ese 5 nos ha quedado positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el menos 5 de b. Y si podrán ver en la fórmula, tenemos
también la x negativa. Y volvemos a lo mismo. Menos por menos es más y por eso nos queda positivo. Ahora sí, volvemos con el reemplazo. Nos queda 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. Esos valores son reemplazados dentro de a, b y c. Luego tenemos 5 más menos raíz cuadrada de 25 menos 16, que es el resultado que nos quedó de esas multiplicaciones. Esta resta de la raíz nos ha quedado raíz cuadrada de 9. Y su resultado es 5 más 3 dividido 2 y 5 menos 3 dividido 2. Tenemos esa suma y resta debido a que tenemos un 5 más menos. Debemos sacar 2 puntos por los que pase la raíz. Las raíces son puntos que siempre van a pasar por los puntos de x. Como podrán ver, tenemos x1 y x2. Los puntos a graficar nos quedarían 4x y 0 para las y, 1 para las x y 0 para las y. Una vez que grafiquemos, todos los puntos los vamos a marcar. Arriba tenemos la ordenada del origen, que es 4. Después tenemos las raíces, que son 0 para las y y 1 para las x, 0 para las y, 4 para las x. Después tenemos los vértices, que son 2,5 y menos 2,25, que marcamos el eje de simetría. Y ahí nos quedaría una cóncava hacia abajo. El dominio es de los conjuntos de los valores que puede tomar la variable independiente x. La imagen es el conjunto de los valores que puede tomar la variable dependiente de y. Las raíces son las intersecciones de la gráfica con el eje x. La ordenada del origen es la intersección de la gráfica con el eje y. El intervalo de crecimiento o de crecimiento, miro las x y siempre de izquierda a derecha. Siempre van a ser los valores de x. Y por último, los intervalos o conjuntos de positividad o negatividad. Miro los valores de izquierda a derecha y siempre me voy a hacer una pregunta. ¿Para qué los valores de x la función es positiva o negativa? Este puede ser un ejemplo. El dominio van a ser todos los números reales. La imagen, todos los números reales también. La raíz 6, la ordenada al origen 0,4. Y así sucesivamente con cada uno.